Feliz sábado, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Que se puedan sentir cómodos, ¿verdad? Y sobre todo en paz, porque nuestro Señor Jesucristo nos da la bienvenida, ¿verdad? Sea bienvenido al muchacho que nos visita. ¿Cuál es su nombre? David. David, bienvenido David, Franklin, ¿verdad? Mi mamá, mi hermana, la suegra también y todos aquí, ¿verdad? Sean cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Así que, ¿verdad? Así como estamos, vamos a ponernos de pies, vamos a entonar el himno de las estrofas del himno 436, Él vive hoy, ¿verdad? Porque nosotros adoramos a un Dios vivo, ¿verdad? Que vive por los siglos de los siglos. Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por rescatarme. Vacía está su tumba, sé que Él vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuán dulce es un tierno niño, cuánta ternura y gozo da. Pero es mejor saber que Él puede triunfar mañana, porque Cristo vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Así como estamos, vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en Deuteronomio 28, 1 y 15, ¿verdad? Continúa la predicación, ¿verdad? De la semana pasada y se titula el tema, ¿verdad? Toma una decisión. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio 28, 1 y 15. Cuando lo tengan, digamos un fuerte amén. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1 y 15. Deuteronomio 28, 1 y 15. La palabra de Dios dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar
cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a tener una oración. Al que pueda, me acompaña de rodillas, por favor. Oremos. Padre de amor, Padre de misericordia, Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tu misericordia aún está con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos preservaste la vida durante toda esta noche que pasó y aquí estamos, oh Señor, adorando y glorificando tu santo nombre. Padre, en estos momentos podemos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de cada una de ellas. Padre, en estos momentos te ponemos a las visitas y a cada hermano aquí presente, y que tú también, oh Padre, puedas obrar en sus vidas, al igual que en la mía, Padre. Te ponemos también, Señor, en tus manos al predicador de esta mañana, que tú puedas, oh Señor, hablar por medio de él, palabra de vida para vida eterna. Gracias, Padre. Favores que te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Realizados tengan todo el día de hoy, hermanos. La paz de Dios sea para cada uno de nosotros. Vamos a tener un especial por nuestra hermanita Valentina, para la honra y gloria de nuestro Dios. Realizados, queridos hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido que este himno sea agradable para ti, Señor, y que te cante con gozo y alegría, Señor. Gracias por las visitas que están aquí, Señor, y que nos acompañen, Señor. En nombre de Jesús, amén. Salvador, mi bien eterno, más que vida para mí, en mi fatigosa senda, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Junto a ti, en mi fatigosa senda, tenme siempre junto a ti. No me afano por placeres, ni renombre busco aquí. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti. En el valle de la muerte no te alejes sino allí, tu presencia me aliente, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Tu presencia me aliente, tenme siempre junto a ti. Amén. Únicamente junto a Jesús podemos ser
más que vencedores en esta vida. Que la gloria de Dios sea siempre para Él. Como dice la Escritura, que ante Él se doble ¿qué? Toda rodilla. Y junto así con esa frase, pues todo aquel que pueda, me acompañe. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, nuevamente por estar aquí, Padre, alabándote, honrando tu santo nombre, Señor, y junto con los ángeles y todos aquellos mundos no caídos, Señor, y todos aquellos que hoy, Señor, te están sirviendo, Señor, en esta tierra, te decimos, Santo, 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 Dios Todopoderoso, grande en misericordia, Señor. En este momento, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder ver tu palabra y poder escucharla, Señor, y que se quede en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para poder conocerte cada día, Señor. Gracias te damos por haber escuchado y habernos elevado ante tu presencia. Que nos quedemos aquí, Señor. Que me uses para que tú puedas hablarle a tu pueblo y a toda aquella persona que necesite esta palabra, Señor. Que usted ha dejado, Señor, siglo tras siglos, que hay esperanza para el perdido, Señor. Por eso yo estoy aquí, Señor. Porque me sentí perdido y en ti he hallado el camino. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a la Escritura, vamos a continuar lo que estuvimos hablando la semana pasada, de una decisión. En nuestro vivir diario, desde que nacemos, somos que tomando siempre decisión. ¿Me levanto en la mañana o no me levanto? Peleo con la alarma todas las mañanas y le pongo 5 minutos y no me quiero levantar y estoy en eso, tomando aquella decisión para levantarme. Dios, delante del pueblo de Israel, vamos a Isaías capítulo 28. La semana pasada estuvimos hablando de que Dios tiene un juicio para este mundo y que Dios ha advertido que viene. Pero Dios a este pueblo, a un pueblo insignificante, lo llama la palabra de Dios, que había caído esclavo en la tierra de Egipto, Dios lo liberta. Pero Dios, al libertarlo, viene y le enseña que unas normas, unos preceptos, y pone delante de ellos como si estuviera haciendo un pacto con ellos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y el versículo 15 nos dice la palabra de Dios. Dice, acontecerá, mira qué cosa, que si oyeres, ¿qué sucede si yo no escucho? Pero dice aquí la palabra, versículo 1, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero tengo que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que yo tengo que tomar? Oír. Si yo pongo atención, es una decisión. Porque cualquier cosa me puede ¿qué? Distraer. Cualquier pensamiento. Pero si yo estoy poniendo atención a lo que Dios me quiere oír, entonces hay que un resultado. Y ese resultado dice que Jehová, tu Dios, porque usted ha tomado la decisión de ¿qué? De que Jehová va a ser su Dios. Hay que tomar también ¿qué? Una decisión. Y dice que Él lo exaltará
sobre todas las naciones de la tierra. Si aquel ser humano toma que la decisión, o si este pueblo tenía que tomar la decisión, la iba a exaltar sobre toda ¿qué? Las tierras, sobre todas las naciones de esa tierra. Habían naciones poderosas en ese tiempo, cuando Dios saca al pueblo de Israel. Estaba Egipto y estaban muchas otras naciones que eran ¿qué? Poderosas. Pero el Señor le está diciendo a este pueblo, si pones atención, primero no le dice guarda mis mandamientos, sino que el primer paso de la decisión que tenía que tomar el pueblo era ¿qué? Oír, poner atención a lo que Dios iba a decirle. Pero ¿qué sucedería si no escuchan? Vamos a leer ahora el versículo 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que hoy te indico hoy, que vendrán sobre ti, dice, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Decisión, dos caminos. ¿Qué camino voy a tomar? Voy a tomar el oír y el poner atención o el no oír. Y este conflicto siempre viene siendo desde el principio, desde cuando Dios creó a Adán y a Eva. Adán y Eva decidieron ¿qué? No oír. Y así sucesivamente, el ser humano no presta oído a las advertencias y al buen consejo. Quiere que en tu vida, joven, niño, ya adulto, te vaya bien en esta vida, pues tienes que aprender ¿a qué? A oír. Porque el que no aprende a escuchar, el que no decide escuchar, pues esta vida, pues va ¿a qué? A ver sus consecuencias. El fin viene. Quiera escucharlo yo o no. Viene. Y hay 7 plagas preparadas para esta generación. Porque es presente. Quizás yo pase al descanso y si muero en Cristo tendré la esperanza que cuando Él aparezca en los cielos me resucitará juntamente con los demás. Pero si yo sigo vivo, esa palabra de las 7 plagas que están en Apocalipsis, las puedo ver ¿qué? Cumplirse. Las puedo ver realizarse. Pero está en mí si me llegan a alcanzar o no. Porque yo soy el que tengo que tomar ¿qué? La decisión de escuchar a Dios o no. Y con el transcurso del tiempo, el pueblo dijo, aceptamos, y de generación en generación, el pueblo de Israel no escuchaba. Y esa historia está para el día de nosotros, porque ese pueblo de Israel siempre estaba ¿qué? En rebeldía. Siempre era rebelde. ¿Y por qué era rebelde? Porque a veces al niño cuando se le dice, eres rebelde. ¿Por qué será? O a ese adolescente, ¿qué rebeldía de ese joven o de esa joven? Porque no está ¿qué? Escuchando. Y al no escuchar, se está convirtiendo ¿qué? En un rebelde. Porque está escuchando ¿qué? Otra voz, pero no el buen ¿qué? Consejo. Vamos a ir ahora a movernos, porque ya tenemos delante de nosotros ¿qué? Una decisión, escuchar o no escuchar. Y de ahí va a haber ¿qué? Resultados. Vamos a movernos ahora a Ezequiel, al capítulo 3. Versículo del 1 al 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios.
Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y vamos ahora al versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, Ezequiel, ¿qué comió? Las palabras. Entonces, no fue el rollo que se lo comió, simplemente que fue que escuchó. Al yo escuchar la palabra de Dios, va a hacer un efecto en mi vida. Una, la acepto y voy a ver el resultado que Dios ha prometido que me va a hacer que exaltar sobre todas las naciones de esta tierra. O dos, me vuelvo rebelde y sobre mí caerán todo lo que está escrito en este libro. Y todo el mundo quiere escuchar lo bonito. Pero este libro tiene también un juicio. Y viene. También en mismo Ezequiel, el Señor aconsejándolo, dice en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Vio? Otra vez, escuchen o no escuchen, son rebeldes. Y ese pueblo verdaderamente era rebelde. Cuando lo traemos hoy en día, el ejemplo más grande que puede haber en el ser humano es de la edad de los 7 a los 20 años. Y peor, si el niño no fue educado de 0 a 7, pues va a haber consecuencias grandes en ese niño. Pero hay niños, como le llaman las ovejitas negras, que aunque usted les diga, como dice esta palabra, escuchen o no escuchen, son rebeldes. Y nosotros somos esa ovejita. De todos los mundos que Dios creó, somos esa ovejita. Porque creemos escuchar, pero no escuchamos, porque nuestros resultados son ¿qué? Otros. Sigue diciendo ahora el 8. Miren qué cosa. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Hace qué? ¿Ahora qué? Ya sé, toda la nación está ¿qué? Está corrompida. Hoy en día, hermanos y hermanas, la generación, los tiempos están ¿qué? Malos. Están corrompidos. El ser humano por tendencia va de ¿qué? De continuo siempre a ¿qué? Al mal. Va siguiendo las tendencias de lo que siguen la mayoría. Las modas, lo que como, lo que escucho, la música, lo que veo en las redes sociales. Va esa tendencia siempre a ¿qué? A pensamientos del mal, del mal, del mal. Siempre andamos imitando ¿a quién? A otro. Siempre queremos ¿qué? Encajar con otro. Si aquel es popular, yo quiero ser popular como aquel. Y viene el amiguito y le dice, si no sos como yo, no puedes ser ¿qué? Mi amigo. Una tendencia a seguir. Entonces, vamos a tomar eso malo y vamos a imitar a uno, que es a Cristo Jesús. Jesús le está diciendo al ser humano la condición en la que se encuentra. Nosotros por tendencia, desde que nacemos, no es que somos pecadores, pero ya se inclina esa tendencia hacia el mal.
Ya ese rasgo, esos malos caracteres ya se van notando. Yo lo voy a ir, por ejemplo, porque yo tengo mis hijas y yo, al mirar a mis hijas, yo me aprendo mucho. Eriquita solo tiene 2 añitos. Eriquita se golpeó porque estaba jugando con Katie y le dolió el golpe. Entonces, Katie no escucha. Y yo le digo, Katie. Pues entonces yo a Katie vengo y le digo, híncate. Porque tiene que aprender, hay que ponerles un castigo. Entonces yo le pregunto a Erika, Erika, ¿quieres que yo le pegue? ¿Quieres que yo la castigue? Y como Erika estaba enojada, ella dice, sí. Estoy viendo la tendencia. Dijo sí, estaba en su ira, en su enojo, porque es natural en el ser humano. Después que se le pasa 3 minutos después, le vuelvo a preguntar, Katie, Erika, ¿la castigo? Y ella me contestó, no papi, levántala. Hay una reacción y esa reacción es la que Jesús quiere que nosotros controlemos. Porque en ese lapso podemos pecar contra Dios. Ese lapso que pasa de 0 a 5 minutos, si lo sabemos controlar y si sabemos callarnos, ¿será que el Señor Jesucristo, como tocamos hoy en la lección, cuando se presentó delante de Pilato o cuando aquel le pegó la cachetada, al Señor Jesucristo le dolió? Porque Él le dijo, ¿por qué razón tú me pegas? ¿Qué tal si el Señor Jesucristo hubiese dejado salir eso que está en la carne? Cuando le dijo a Pilato, yo lo puedo llamar, cuando al otro también, cuando lo fueron en la noche, lo fueron a tomar y él dijo, yo solo puedo hacer una llamada y pueden venir ¿qué? Cientos de legiones al rescate mío. Pero nosotros eso tenemos que imitar en el Señor Jesucristo. A tener eso, a tener dominio propio para no ceder a esa tentación en la cual estamos nosotros esclavizados. Dentro de nosotros está esa ley, la ley del pecado. Y de esa es la que Jesús vino a libertarnos. De ser rebeldes a ser un ¿qué? Un ser sumiso, un ser obediente, que escucha. El pueblo de Israel siempre tuvo ese problema. ¿Será que hoy en día tendremos la misma condición? ¿Será que le somos rebeldes al Señor también hoy en día? Pero Él, en su inmensa misericordia, en su gran amor, Dios pasa por alto esa rebeldía. Porque si no, ya nos hubiese consumido. Pero esa pasó por encima. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se convirtió en carne. Yo puedo entender en Ezequiel, vamos ahora a movernos a Ezequiel, ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 11. Dice ahí, Ezequiel, capítulo 9, versículo 11, y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Esa persona ya cuando estaba crucificada, en sus últimas palabras fueron, ¿cuáles fueron? Consumado es. Y dice que Jesús exhaló y murió. Desde Ezequiel ya venía el pueblo de Israel, ya sabía que iba a haber ¿qué? Un libertador, Cristo Jesús. Pero la maldad que había en ellos, miren esos 2 versículos anteriores, el 9 y el 10, dice, y me dijo,
la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Es cosa bien interesante porque hoy en día podemos ver estas mismas palabras cumpliéndose. La condición del ser humano sigue siendo la misma. Hay maldad. Hoy en día de continuo al mal va. El ser humano no quiere escuchar a Dios. El ser humano se está alejando de Dios. Generaciones tras generaciones. Digamos, yo voy a ser abuelo porque tengo mis generaciones. Pero yo como abuelo, si yo no le enseñé a mi hijo y a mis nietos y a mis tatarasnietos de un juicio, no les hablé de ese gran amor de Dios y de ese juicio que tiene preparado a esta tierra, pues todas esas generaciones van a ser ¿qué? Rebeldes. De generación en generación va a ir ¿qué? En la rebeldía. La semana pasada yo les dije el video que esta semana va a salir. Yo mostré cómo yo a mi hija la estaba enseñando a ser rebelde contra las cosas de Dios. Me ponía ¿qué? A bailar con ella, música del mundo. Enseñarle todo lo que hace el mundo. Yo le estaba enseñando a mi hija desde pequeñita que amar este mundo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, padre? Enseñándole a amar las cosas de este mundo. 8 años después veo la diferencia, porque uno hay que escuchar. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, y el escuchar es que usted la entendió, usted comprendió lo que Dios le quiso decir en esa parte, y yo no la pongo en práctica, y no me aparto de esa vida, pues mi corazón se va a volver más rebelde. Porque Dios quiere morar a través de su Espíritu en nuestros pensamientos. Pero si yo no quiero, yo no quiero escuchar la voz de Dios y no quiero que Él more dentro de mis pensamientos, pues va a venir otro y va a morar ahí. Porque esa es la realidad. Si Dios nos abriera nuestra vista y pudiéramos ver esas tinieblas que rodearon, porque Satanás estaba ahí peleando. Estaba acosando al Señor Jesucristo. Si Dios nos abriera, miráramos también aquí la luz de Dios, los ángeles de Dios, pero también la lucha de los demonios que se quieren apoderar de la mente del ser humano. Y a esas depresiones y a todo eso le quieren llamar así la ciencia, porque al enemigo le conviene que lo llame así. Pero son demonios que se están poseyendo de la mente del ser humano. No permitas que los demonios se apoderen de tu mente. Pon atención por lo que Dios te está llamando. A escucharle a Él su palabra. Es una lucha, sí, es de ser valientes. Y es por eso que Dios, miren qué cosa tan interesante. Vamos a Ezequiel ahora. Ahí mismo. Quedamos en el libro de Ezequiel moviéndonos y nos vamos a mover a Jeremías, pero voy a leer este pensamiento que yo escribí pensando, dice, porque hoy en día el ser humano al evangelio lo ha tomado como un juego. Y verdaderamente no lo tomemos livianamente. El mensaje de Dios no es liviano. El mensaje de Dios es serio. Porque Dios, usted y yo, valemos mucho para Dios. Mucho, que Él dio a su único hijo. La sangre de Jesús vale más que el oro. Y da tristeza que la cristiandad entera, más que toda esa tradición que está en nuestros países, de la Semana Santa, ¿cómo lo toman con juego? ¿Cómo se burlan del sacrificio de Dios?
Da tristeza. En Honduras hacen hasta ritos. Hombres vistiéndose de mujer, vistiéndose de payasos. Burlándose de ese gran sacrificio, agarrando al Señor Jesucristo a latigazos. No saben verdaderamente lo que significa eso. Que murió por ti y por mí. Para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este mundo perece. Pero Satanás sabe que si tú tienes pecado y no quieres escuchar la voz de él, sabe que siempre vas a mantener que eternamente te vas a mantener separado de Dios. De aquel que dio la vida por ti. De aquel que se hizo ¿qué? Carne por ti. Mire lo que dice también en Ezequiel, vamos allí, en el capítulo 36, versículo 23 en adelante. Cuando nosotros estudiemos la palabra, cuando nosotros miremos la palabra, nuestra primera oración que debe de ser, Señor, muéstrame a tu Hijo aquí. Yo no quiero ver yo no quiero ver la personalidad de Sansón, yo no quiero ver a David, yo no quiero ver a Samuel, yo no quiero ver estos grandes hombres valientes que muestra la Biblia. Yo quiero ver el ejemplo de Jesús. Porque esos grandes hombres valientes miraron siempre ¿quién? A Jesús. Su referencia era siempre ¿quién? Jesús. Dice en el versículo 23 en adelante, y santificaré mi gran nombre. Hermanos, cuando uno mira solo esta palabra, santificaré mi gran nombre, yo solo puedo ver que Dios puede lograr esto en la vida de Jesús. Y el Señor Jesucristo quiere hacer lo mismo en nuestra vida. Y esto es una cadena. Un eslabón con otro eslabón uniéndose. Y una cadena es difícil romperla. Muy difícil. Y dice, yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Ningún ser humano, ninguna mente carnal, vendida a la esclavitud, puede engrandecer el nombre de Dios. En el pecado no podemos. En la rebeldía no podemos. Y nosotros de generación en generación nos hemos vendido al pecado y hemos sacrificado a nuestros hijos al pecado. Y usted ponga atención y mire a sus hijos. Puede haber un programa, una predicación que no sea de alguien famoso, usted no la quiere ni ver. Y quiere ver a alguien famoso o quiere ver otra cosa y eso le enseña a su hijo. Porque el enemigo sabe. Pero yo he comprendido en mi poca sabiduría en la que Dios me ha dado a mí, y he entendido que únicamente en Cristo Jesús hay salvación. Y que al único que yo tengo que seguir e imitar es a Cristo Jesús. Y si yo no leo la palabra y yo no la comprendo, yo no puedo imitar ni a mi pastor, yo no puedo imitar ni a ningún otro hombre, sino yo tengo que imitar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y yo tengo que decirle, Señor, muéstrame a tu Hijo. Hazme semejante a tu Hijo. Porque se va a cumplir esto que está escrito aquí, hermanos. Porque se cumplió en Cristo Jesús. Miren lo que sigue diciendo. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos. Aquí tenemos que decirle al Señor, muéstrame, porque este es el Señor Jesucristo aquí, mostrando el profeta, enseñando que Jesús iba a venir a esta tierra.
Porque desde que Dios sacó al pueblo de Israel desde la esclavitud, no había sido ¿qué? Santificado su nombre. No había sido engrandecido su nombre delante de todas aquellas grandes naciones. Porque hubieron hombres en esta tierra que dijeron, ¿quién es Jehová? Cuando el pueblo de Israel iba pasando por toda esa tierra, decían, ¿y quién es Dios? Mis dioses son más poderosos que el de él. Pero Dios aquí ya en Ezequiel le está diciendo a través de este profeta al pueblo de Israel, y santificaré que mi gran nombre, ese santificaré está hablando que en tiempo que futuro, que iba a ser manifiesto, ¿quién? Miren lo que sigue diciendo aquí en la escritura. Estoy todavía en el 23. Profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré, dice, de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Por medio de quién Dios iba a hacer esta obra? ¿Por medio de quién iba a recoger todo el pueblo, el mundo? Estas dos grandes naciones, por medio de Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo dice, ya no hay griego ni judío, sino que en Cristo Jesús todos son ¿qué? Una nueva criatura, un solo pueblo. Sigue diciendo, esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el que va a hacer la obra en ese corazón rebelde? Si esa persona que es rebelde escucha, porque han habido muchachos que se han convertido, han dejado su rebeldía y han llegado a ser ¿qué? Grandes doctores, jueces. Aquel día vi un video, porque hay que poner atención a las cosas que suceden en nosotros y hay que poner atención. Se encontraron, la jueza estaba ahí y estaba enjuiciando al mejor alumno de su época de ella, que se había convertido ¿qué? En un rebelde. Ese hombre, estaban juntos desde su niñez los dos, la jueza, que era la niña, y el muchacho, el niño, era era el mejor alumno en todo, pero hizo caso a las malas compañías. Y el muchacho se convirtió en un delincuente y cayó preso. 20 años después que le van a dar la sentencia, se presenta delante de ella el mismo compañero. Podemos ver ahí entonces las decisiones que nosotros tomamos. Pero si escuchamos hoy su voz y no endurecemos nuestro corazón, Dios puede hacer grandes obras en tu vida. El hombre dice que la jueza lo inspiró, él cumplió y aceptó su condena, pero en la cárcel el hombre se rehabilitó y siguió sus estudios. Cumpliendo su condena, que ya va a cumplir ya va a salir, él también va a ser ya un profesional. Entonces, no importa, hermanos, la edad. Si en ese momento reconocemos y nos arrepentimos verdaderamente, podemos restaurar nuestra vida. Entonces, Dios a través de Cristo Jesús, en este versículo, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién va a hacer la obra? Cristo Jesús. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la puerta que tenemos que abrirle nosotros a Jesús? Poner atención a a su palabra. Que sus palabras entren en nuestra vida. Entonces dice, mire qué cosa tan interesante en el 26.
Y dice, y os daré, ¿qué dice? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, ¿qué? Un corazón de ¿qué? De carne. ¿Cuál es ese corazón que Dios nos dio? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pablo dice que desde que Adán y Eva fallaron, todos fuimos ¿qué? Esclavizados al pecado. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, ¿qué? ¿Somos qué? Salvos. Jesús se hizo ¿qué? Carne. Ese nuevo corazón que simboliza a Cristo Jesús es el que quiere poner ¿qué? En nosotros. Sacar este corazón de piedra, estos pensamientos de piedras egoístas que tenemos y poner pensamientos que buenos. Por eso Él dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dice el 27, y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis ¿qué? En mis estatutos y guardéis ¿qué? Mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a Salmos 1. Salmos 1. Porque el único corazón que ha podido guardar la ley de Dios y en quien Dios puso su espíritu, se manifiesta solo en una persona. Es en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús todos nosotros alcanzamos ¿qué? La salvación. En Cristo Jesús nosotros somos ¿qué? Reconciliados con Él. Porque mire lo que dice en el Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién de nosotros se cumple eso? Pero sí hay uno en quien se cumplió. Y David desde los Salmos ya empieza ¿qué? A señalar a quién, a Cristo Jesús. Y David no lo vio con sus ojos, pero él puso la fe en el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se convirtió en carne y aquí, en él no hubo ¿qué? Pensamientos malos. Vino a salvar a los malos. Es muy diferente venir a salvar a los malos que gozarse con los malos. A veces mucho el cristiano dice, yo voy a una fiesta, sí, ve, pero glorifica a Dios en ese cumpleaños. No te mezcles con ellos. Pero si eres débil, mejor no vayas y visita otra vez. El Señor Jesucristo se cenaba, dice, y por eso los judíos y todos estos líderes Pero Jesús, ¿qué hacía? Jesús, ¿qué? Les llamaba. Miren, sigue diciendo aquí. Ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién se cumple eso? En Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién yo voy a imitar? ¿A quién imitaba David? Después de que él ¿qué? Se sentó en las mesas de ¿qué? Lo está hablando alguien que fue perverso, que su corazón era como el de Dios, pero yendo ¿qué? Perversidades, porque mandar a matar al marido para quedarse con su mujer, pero ya en su vejez él escribe de alguien porque él fue ¿qué? Y alcanzó misericordia, alcanzó el arrepentimiento, alcanzó el perdón de Dios. Y Dios por eso le permite que escriba de quién? De Cristo Jesús. Nuestras palabras y todos estos grandes hombres
fueron inspirados para exaltar siempre ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero también en este salmo el mismo David dice, porque David tuvo el camino de ¿qué? Y en este salmo hay dos partes. Mire qué cosa tan interesante dice. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, cuando allá en el 28, en Deuteronomio 28 le está diciendo al pueblo de Israel, si pusieras atentamente a mi voz, oído, te exaltaré ¿qué? Sobre todas ¿qué? Las naciones. Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Él nos va a exaltar delante de su Padre y de todos. Pero si no lo aceptamos y si no escuchamos su voz, pues vamos a recibir ¿qué? Lo que está escrito en este libro. Y entonces mire aquí también este salmo, dice, no así dice los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento, porque, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Siempre dos caminos, siempre qué decisión tú vas a tomar. ¿Vas a tomar la buena decisión hoy en día? ¿Vas a seguir a Cristo Jesús? ¿O vas a inclinarte hacia tus propios pensamientos? ¿Vas a dejar que la ley o ese corazón de piedra o la ley del pecado siga gobernando sobre ti? ¿O vas a aceptar que la ley de Dios, que se hizo carne, que te puede dar, que te está ofreciendo el poder para vencer lo que hay dentro de tus miembros? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Porque acá en el Antiguo Testamento, en la ley de los profetas, estamos hablando de ese nuevo corazón. Pero también, voy a leerle yo aquí en Jeremías, para no pasarlo por alto. En el capítulo 17, ese corazón de piedra que Dios quiere transformar. Mire qué cosa tan interesante dice en Jeremías capítulo 1, dice, el pecado de Judá, pero en ese pecado de Judá, ese nombre de Judá, póngale su nombre ahí. Yo voy a poner mi nombre. Antes de irnos después a Romanos capítulo 7, dice, el pecado de Eri escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y de collados altos. Esa era mi condición cuando yo estaba ¿qué? En el pecado y estaba yo enseñándole ¿qué? A mis hijas, a mi hija Valentina, el altar de ¿qué? De acera que pertenece a este mundo. Pero una vez yo escucho la voz de Dios y escucho esta promesa, que yo tengo un corazón de piedra, porque uno tiene que reconocer que tiene un corazón de piedra, que dentro de nosotros hay maldad, que en esos 3 minutos que si alguien le hace, uno no puede quedarse calladito como se quedó el Señor Jesucristo, sino que uno revienta, y después de que reventó e hizo daño, se viene y se lamenta, porque ha dañado a lo más lindo que usted tiene alrededor. Y Dios viene y dijo, mira, con ese corazón no puedes amar a tu prójimo y no me puedes amar a mí. Porque es bien interesante, yo ahora le digo a mi esposa, yo antes, uno dice amar a sus hijos, pero en ese momento, esos 2 minutos, usted a su hijo no lo ama, usted lo quiere destruir. En ese momento de ira. Y el padre es más grosero. ¿Y qué padre o madre no ha lastimado en esos 3 minutos de ira y lo ha agarrado como enemigo a su hijo? A un ser humano que no se puede ¿qué? Defender.
es un corazón de piedra. Porque un corazón de carne, el Padre, porque el que debería de verse castigado es el Padre, porque el Padre es el que está enseñando ¿a quién? A esa criatura. Y eso va de generación en generación, hermanos. La violencia que hay en nuestros hogares, el trato de castigarlo, el castigo, hay que corregir, instruir, es muy diferente a castigar. El instruir, hay que instruir al niño. Pero si yo no tengo en mi corazón qué instruir, ¿qué voy a instruirle yo a aquel pequeño o a aquella pequeña? Y eso yo he aprendido. Y más ahora he aprendido cuando a medida usted va estudiando más la palabra de Dios y se da de cuenta usted dentro de usted que hay una ley, que muchos cristianos hoy en día piensan que Jesús, la ley santa, buena, el mandamiento santo, Jesús lo crucificó en la ley y que la ley ha sido abolida. No, entienda ese acontecimiento que Pablo está explicando en Romanos capítulo 7, versículo 7. Ahora ya nos vamos, porque recordemos que tenemos que un corazón de piedra que está tintado, dice, escultado, que el pecado está dentro de nosotros. Y ahorita ustedes lo van a entender. Ahora lo que Pablo se está refiriendo en Gálatas capítulo 7. Pero con esto aquí lo dejo para que nosotros comprendamos que dentro de nosotros existe el pecado. Existe la ley del pecado. Estoy en Romanos capítulo 7, voy para Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para mí resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad que dice es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando a uno le llega, Dios le está mostrando y nos muestra a nosotros la condición en la que nosotros nos encontramos. Verdaderamente tengo que tener un problema mental para yo rechazar lo que se me está presentando. Es como cuando un enfermo viene y el doctor le dice, mira, esto tienes y tienes que para curarte hacer esto. Y si la persona no se toma el medicamento y no sigue las instrucciones del médico, después va a decir, ese médico no sirve. La palabra de Dios nos quiere curar. Jesús vino a este mundo y se hizo carne. Jesús dijo, sí puedes, porque yo te voy a dar ¿qué? El poder para vencer. Simplemente Él decía que, miren qué cosa evidente, dicen que muchos habían creído. Y el Señor Jesucristo le dice a los que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, verdaderamente serás mi discípulo. Porque yo puedo creer. Yo puedo creer mi enfermedad que yo tengo. Pero yo tengo que seguir ¿qué? La instrucción. Yo tengo que poner atención. Y entonces Pablo nos está dando el diagnóstico aquí, en este capítulo 7. ¿Cuál es nuestra condición? Porque miren ahora en el versículo 20, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el versículo, sigamos todo, porque es la condición. Vamos a leer el diagnóstico. Vamos en el versículo 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya una vez nosotros conociendo la verdad, vemos cómo nos inclinamos rapidito a eso, a hacer eso. Pero su mente dice, no lo hagas, pero usted lo hizo. Entonces tenemos que notar nosotros que yo tengo un problema, que estoy vendido ¿a qué? A esa ley. Sigue diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿vio? No mora, ¿qué dice? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. A veces nosotros nos proponemos desde el lunes ir a la iglesia, pero cuando llega el sábado, o llega el momento de ir a la iglesia, o el momento de estudiar la palabra, no lo hago. A eso se está refiriendo Pablo. Hay una lucha dentro de nosotros. Es como cuando uno es adolescente, los que son más jóvenes. El padre le está dando el consejo. El niño sabe que no tiene que hacerlo, pero más rápido lo hace. Hay algo misterioso dentro de nosotros que está obrando. Sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que dice, el pecado que mora en mí. Usted ha visto a las personas cuando son alcohólicas, que son drogadictas, y le dice, ellos saben que están mal, pero lo hacen. Entonces ya no es que están ¿qué? Poseídos. Están poseídos verdaderamente de eso, del pecado. Ahora Dios, ¿qué quiere? Libertarnos. Y ahora por medio de Cristo Jesús nos ofrece ese nuevo camino. Libertad. La decisión que voy a hacer, que voy a tomar. Voy a andar en la ley del pecado. Que uno tiene que darse cuenta porque ese es el diagnóstico. ¿Correcto? Estoy vendido al pecado. ¿Ok? Ahora ¿qué? Al saber que yo ya estoy ¿qué? Poseído, yo tengo que correr a los pies de Cristo Jesús para ser libertado del pecado, hermanos. Porque si usted sabe que sabiendo el bien y se está yendo al pecado, estoy poseído a esa ley del pecado. Y a esa ley es que Cristo vino a crucificar en la carne. Por eso dice el Señor Jesucristo, venid en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Porque solo en Cristo Jesús podemos vencer ¿qué? El pecado. En Cristo Jesús somos ¿qué? Libertados. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero libertad para vivir en santidad y adorar a mi Dios como se debe. ¿Quieres tú eso? Entonces, nuestra decisión. ¿Qué decisión tomarás? El diagnóstico está ahí. Tenemos un corazón de piedra. Pero Dios nos quiere dar ¿qué? Por medio de su Hijo, un corazón de carne. Para que amemos y nos deleitemos ¿qué? En su santa ley. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque por medio de su Hijo, Señor, nosotros alcanzamos misericordia. Alcanzamos esa salvación. Señor, libértanos de esta ley del pecado. Libéranos, Padre eterno. Haz la obra y culmínela en nosotros. Gracias te damos por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.